Muchas gracias por la invitación. Yo soy Andrés Quiseno, soy un médico reumatólogo que trabajo en la Universidad de Tennessee. Voy a hablar con ustedes acerca de los huesos fuertes, vida fuerte, previniendo y manejando la osteoporosis. Los pacientes con enfermedades inflamatorias reumáticas, como la artritis reumatoidea, las enfermedades del tejido conectivo, las vasculitis, las espondiloartropatías, como la artritis psoriática, la espondilitis anquilosante, tienen un mayor riesgo de osteoporosis y de fracturas comparados con la población general. Osteoporosis significa una disminución en la masa ósea que aumenta el riesgo de fracturas. Muchos factores contribuyen a que se pierda la masa ósea, que se desarrolla la osteoporosis en los pacientes con enfermedades reumáticas. La inflamación tiene un efecto negativo directo sobre el hueso y los pacientes con enfermedades reumáticas, porque tienen dolor, tienen artritis, tienden a tener incapacidad física y no son muy activos, y esta inactividad también contribuye a que se pierda la masa ósea. Y también la nutrición. Es muy frecuente que los pacientes con enfermedades reumáticas tengan la vitamina D baja. La vitamina D es esencial para la calcificación del hueso, y teniendo la vitamina D, que es muy frecuente en pacientes con enfermedades reumáticas, baja, también aumenta a que se forme la osteoporosis, que haya la disminución en la masa corporal. Entonces, en general, es una combinación de los efectos negativos de la inflamación, la incapacidad física y la malnutrición. Algunas de las medicinas que utilizamos, especialmente los glucocorticoides, el que más frecuentemente utilizamos es la prednisona, también aumentan el riesgo de desarrollar osteoporosis. Los glucocorticoides como la prednisona, la prednisolona, tienen un efecto negativo en el hueso, aumentando la descalcificación. Entonces, todos estos factores los tenemos que tener en cuenta, que pueden causar esta pérdida de la masa ósea y el aumento del riesgo de tener fracturas. Cuando la inflamación está presente, se presente una pérdida del hueso. El hueso tiene un balance, hay dos tipos de células. Hay una que se llaman los osteoclastos, que reabsorben el hueso, y hay unas que se llaman los osteoblastos, que forman hueso nuevo. Y en el hueso normalmente es un balance entre las dos. Hay reabsorción y formación nueva, y se mantiene en equilibrio. Pero en los pacientes que tienen inflamación, la inflamación aumenta la función de los osteoclastos, aumentando la reabsorción del hueso, y los osteoblastos no alcanzan a compensar. Entonces, eventualmente el hueso se descalcifica y se vuelve más frágil. Y esto es un aumento directo que tiene la inflamación, ¿no es cierto? Otro factor es la malnutrición. Supongamos los pacientes con esclerosis sistémica, muy frecuentemente tienen complicaciones gastrointestinales donde no absorben bien los alimentos, y los lleva a malnutrición crónica, que también tiene un efecto en la osteoporosis, porque es muy importante poder absorber calcio y poder absorber vitamina D para mantener la masa ósea. Si los pacientes con esclerosis sistémica que tienen mala absorción, ellos no tienen esto, pueden afectar. Y de nuevo, en general, los pacientes con artritis reumatoidea o enfermedades reumáticas en general tienden a tener la vitamina D baja comparadas con las personas que no tienen enfermedades reumáticas. Y esto tiene un efecto directo en el hueso, que afecta la calcificación y eventualmente disminuye la masa ósea. En general, la masa ósea llega a su punto más alto alrededor de los 25 años. Hay muchos factores que juegan en cuanto obtenemos esa masa ósea al nivel más alto. Algunos son genéticos. Las personas que son de origen africano tienden a tener una masa ósea más alta que los pacientes que son de origen europeo o origen asiático. El sexo, los hombres tendemos a tener una masa ósea más alta que las mujeres en general. La actividad física, las personas que han sido activas físicamente, que han hecho ejercicio, tienden a tener una masa ósea más alta que los pacientes que son sedentarios. Entonces, es una combinación de factores en general que van a determinar cuál va a ser nuestra masa ósea más alta, y generalmente eso lo obtenemos a los 25 años.
Generalmente no miramos los huesos de esta forma, pero los huesos son como los músculos. Entre más los utilizamos, se vuelven más fuertes. Entonces, el ejercicio tiene un efecto muy importante en mantener la masa ósea. Pero de nuevo, los pacientes con enfermedades reumatológicas generalmente no son muy activos porque tienen dolor, tienen artritis, están enfermos, tienen mucha fatiga y eso, fuera de la inflamación, esto también ayuda a la osteoporosis. Y de nuevo, el nivel bajo de vitamina D. La menopausia también afecta la osteoporosis. Cuando las mujeres entran en menopausia y los estrógenos disminuyen, se aumenta la reabsorción de los huesos porque los estrógenos inhiben la función de los osteoclastos. Entonces, cuando los estrógenos se disminuyen, los osteoclastos se vuelven más activos y aumenta la reabsorción y se aumenta la disminución de la masa ósea. Los pacientes con enfermedades reumáticas tienden a tener una menopausia temprana. Supongamos los pacientes con lupus utilizamos drogas como la ciclofosfamida, que frecuentemente inducen una menopausia temprana y eso también aumenta el riesgo de tener. Y de nuevo, fumar. Fumar es otro factor de riesgo independiente. Fumar causa osteoporosis porque también aumenta la función de los osteoclastos. Entonces, es un factor de riesgo modificable que podemos tener en los pacientes con enfermedades reumáticas. Y hay efecto de las medicinas. De nuevo, los glucocorticoides como la prednisona, la prednisolona, la dexametasona, que muy frecuentemente tenemos que utilizar cuando el paciente tiene la enfermedad muy activa. Eventualmente, si se usan a largo plazo y en dosis altas, van a descalcificar el hueso y van a aumentar el riesgo de la osteoporosis. Es importante evaluar el riesgo de osteoporosis y de fractura en todos los pacientes que tienen enfermedad reumática. Entonces es importante obtener historia. Si la paciente tuvo menopausia, ¿a qué edad tuvo la menopausia? Si tiene historia de osteoporosis en la familia, en el paciente, sus padres tuvieron fracturas osteoporóticas, es importante. Evaluar si el paciente fuma, es muy importante. Si el paciente ha estado expuesto a glucocorticoides como la prednisona, la dexametasona, cuánto tiempo y qué dosis se utilizaron. Generalmente la manera de evaluar la masa ósea es con un examen que se llama la densitometría ósea o el DEXA. El DEXA nos da información del nivel de calcio que hay en los huesos y hay una fórmula que se llama el FRAX que nos ayuda a calcular basado con la densitometría que tenga el paciente y con otros factores de riesgo como el sexo, la edad, el peso, si fuman, nos ayuda a determinar cuál va a ser el riesgo que tiene el paciente de tener una fractura en los próximos 5 años o en los próximos 10 años. Generalmente, esta es la evaluación que hacemos. Hacemos la densitometría ósea y calculamos el FRAX y eso nos ayuda a determinar si ese paciente va a requerir tratamiento con medicinas para la osteoporosis. Las máquinas de densitometría ósea más modernas nos dan una pieza adicional de información que se llama el índice de hueso trabecular. Si el índice de hueso trabecular es muy bajo, ese hueso es débil y tiene mayor riesgo de tener fractura. Si es alto, el hueso es más saludable y todo. No siempre, no todas las máquinas nos dan esa información, pero las máquinas más nuevas nos dan esa información, que es una pieza adicional que nos puede ayudar a determinar si el paciente va a requerir. Hay otras modalidades que se pueden utilizar que no son tan frecuentes. Hay una tomografía cuantitativa periférica de alta resolución. Es un muy buen examen para medir la masa ósea, pero no todos los hospitales lo tienen. Entonces no es muy frecuente. En general, la densitometría ósea, el DEXA, es el tipo de examen más frecuente que podemos obtener. Y yo creo que en general nos ayuda a determinar si el paciente tiene osteoporosis o no, y nos ayuda a determinar el riesgo y determinar si el paciente requiere tratamiento. Los pacientes con artritis reumatoidea tienen un doble de riesgo de tener una fractura osteoporótica comparado con la población general. Una de las complicaciones de la artritis reumatoidea, que es directamente causada por la enfermedad, es la osteoporosis. Este riesgo es mayor
en pacientes mujeres que tienen artritis reumatoidea, si tienen una enfermedad más severa, que tiene un factor reumatoideo positivo, anticuerpo CSP positivos, o si tienen erosiones en la radiografía. Todos estos son marcadores que nos están diciendo que es una enfermedad más severa. Estos pacientes tienen un riesgo mayor de desarrollar osteoporosis. Si hay mucha inflamación, cuando hablamos de actividad de la enfermedad, es cuántas articulaciones están inflamadas, cuánta inflamación hay en la sangre que vemos en los exámenes de laboratorio, qué tan sintomático está el paciente. Entre más sintomático esté el paciente, mayor es el riesgo de osteoporosis y fractura. Entonces, la mejor manera de prevenir la osteoporosis en la artritis reumatoidea, primero, es controlar la inflamación. Si podemos llevar al paciente a remisión o actividad baja de la enfermedad, eso va a ayudar a proteger el hueso. Segundo, la inactividad aumenta el riesgo de osteoporosis. Si tenemos la enfermedad en remisión o el paciente tiene muy pocos síntomas, va a poder estar más físicamente activo, va a poder hacer ejercicio. De nuevo, el hueso es como el músculo. Si lo utilizamos, se fortalece. Entonces, esto nos ayuda. Y lo otro que es muy importante es bregar a evitar el uso de los glucocorticoides. A veces es necesario, pero es importante usarlos el menor tiempo posible y tratar de disminuirlos o descontinuarlos lo más rápido posible. Entonces, estas son las medidas que podemos usar en los pacientes que tienen artritis reumatoidea. Porque el uso prolongado de corticosteroides como la prednisona, la prednisolona, aumenta el riesgo, especialmente si la dosis es mayor de 7.5 miligramos diarios. Los glucocorticoides disminuyen la masa ósea por un efecto directo de la droga. Por eso, generalmente, si un paciente va a estar en glucocorticoides por más de 3 meses, la recomendación es colocarlo en drogas para la osteoporosis, para prevenir ese daño. Hay otras drogas que también aumentan el riesgo de osteoporosis. Hay unas drogas que llamamos inhibidores de la bomba de protones. Estas son drogas que se utilizan para prevenir la gastritis y las úlceras pépticas. Muy frecuentemente, pacientes con enfermedades reumáticas tienen que estar en esteroides antiinflamatorios que aumentan el riesgo de tener gastritis o úlcera gástrica. Muchas veces utilizamos inhibidores de la bomba de protones, que el que más frecuentemente utilizamos es el omeprazol, pero hay muchos otros como el pantoprazol y otros que protegen el estómago y disminuyen el riesgo de tener úlceras. Pero desafortunadamente necesitamos ácido para poder absorber el calcio y absorber la vitamina D. Entonces, cuando estamos en tratamiento con este tipo de drogas, se disminuye la absorción de calcio y vitamina D y se aumenta el riesgo de osteoporosis. El dolor crónico, por razones que no conocemos, aumenta el riesgo de osteoporosis. Puede ser porque los pacientes con dolor crónico son más inactivos y no tienden a estar tan activos físicamente. Y la pérdida de masa muscular, que es lo que llamamos sarcopenia. Entonces, cuando se pierde la masa ósea, la llamamos osteoporosis. Cuando se pierde la masa muscular, lo llamamos sarcopenia. Eso también contribuye al desarrollo de osteoporosis. Otras enfermedades reumáticas, como la espondilitis anquilosante, tienen un aumento del riesgo de osteoporosis y de fracturas vertebrales especialmente. Y esa pérdida en la masa ósea se correlaciona directamente con el nivel de inflamación. Entonces, entre más inflamación haya, entre más sintomático es el paciente, mayor es el riesgo de que tenga osteoporosis. E igualmente, como en los pacientes con artritis reumatoidea, si tienen sarcopenia, que han perdido músculo, tienen debilidad muscular, esa debilidad muscular también contribuye a que se pierda la masa ósea y se desarrolle la osteoporosis. El tratamiento con drogas biológicas, como los inhibidores de factor de necrosis tubular, han mostrado que pueden mejorar la densidad ósea en los pacientes con espondilitis anquilosante. Entonces, de nuevo, la mejor manera de prevenir es controlar la enfermedad, porque si controlamos la enfermedad, evitamos el efecto negativo que la inflamación tiene sobre el hueso. Si el paciente no tiene dolor, si el paciente está más activo, el hueso va a estar más fuerte. Entonces, la mejor manera, lo que hacemos es controlar la enfermedad y que el paciente sea activo.
Los pacientes con esclerosis sistémica también tienen un mayor riesgo de tener osteoporosis. En estos pacientes, por el compromiso gastrointestinal, que tienen malabsorción, que no absorben bien los nutrientes, la malnutrición es posiblemente la causa más importante. Estos pacientes con esclerosis sistémica son pacientes muy enfermos, generalmente no tienen mucha actividad física, muchas veces inclusive están postrados en la cama y pierden músculo, desarrollan sarcopenia, que también contribuye a la osteoporosis. De nuevo, los pacientes con esclerosis sistémica, la mayoría de ellos, porque desarrollan mucho reflujo, los tenemos en inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, también contribuyen a la osteoporosis. Los esteroides contribuyen a la osteoporosis. Quien creyera antidepresivos, que muy frecuentemente utilizamos en pacientes con enfermedades crónicas, y los opiáceos para el dolor crónico también contribuyen a la osteoporosis. Entonces, es muy importante, fuera de la actividad física, controlar la enfermedad, hacer énfasis en una dieta saludable que tenga vitamina D, que tenga proteínas, que tenga minerales, que tenga calcio. Todo esto nos va a ayudar a contribuir a prevenir la pérdida de masa ósea, a prevenir la osteoporosis. Los pacientes con lupus tienen un aumento en los riesgos de fractura que es de 2 a 5 veces el que sucede en la población general. Y si los pacientes tienen compromiso renal, lo que llamamos nefritis lúpica, el riesgo es todavía mayor. Y el 50% de los pacientes con lupus tienen la complicación de la nefritis lúpica. Entonces, es una complicación frecuente. Los pacientes que tienen enfermedad más activa, con más exacerbaciones, tienen un mayor riesgo, en parte por la inflamación, pero también porque es muy frecuente que utilicemos dosis altas de glucocorticoides cuando los pacientes están muy activos, y esto contribuye a que desarrolle la osteoporosis. Hay dos enfermedades que son muy frecuentes en personas mayores, que ya ser mayor aumenta el riesgo de osteoporosis. La causa más común de osteoporosis es la osteoporosis senil, la osteoporosis por envejecimiento. Y la polimialgia reumática y la arteritis temporal son enfermedades que son más frecuentes en pacientes mayores de 50 años, y en general la mayoría de pacientes son pacientes mayores de 65 años. El riesgo de fractura en pacientes con polimialgia reumática y arteritis temporal es un 65% mayor que el de la población general, entonces es muy alto. Y la razón es posible porque esta es una enfermedad de personas mayores que posiblemente al tiempo de diagnóstico ya tienen osteoporosis senil, pero el tratamiento principal de estas dos enfermedades es todavía los glucocorticoides, como la prednisona. Entonces es una combinación de tener osteoporosis senil, tener los glucocorticoides y la carga inflamatoria. Estas enfermedades como la polimialgia y la arteritis temporal tienen una carga inflamatoria muy alta, entonces ese efecto de la inflamación sobre el hueso también contribuye. Entonces la combinación de las tres cosas, tener osteoporosis senil, tener el tratamiento con los glucocorticoides fuera de la enfermedad, contribuye. Entonces la mejor manera de prevenir la osteoporosis es siempre controlar la enfermedad. Si logramos controlar la enfermedad, el paciente va a estar más activo, estamos protegiendo el hueso de ese efecto nocivo que tiene la inflamación, ¿no es cierto? Disminuimos el uso de los glucocorticoides. En el paciente que tenga menos síntomas los podemos descontinuar o podemos rebajar las dosis. Es muy importante hacer el diagnóstico temprano. Generalmente la recomendación es obtener la densitometría ósea en los pacientes que son mayores de 65 años, pero yo creo que en los pacientes con enfermedades reumáticas se debe obtener la densitometría en el momento del diagnóstico, porque estos pacientes tienen un riesgo mayor. Muy importante la dieta, una dieta balanceada, que tenga minerales con calcio, que tenga proteína, y normalizar el nivel de vitamina D, porque de nuevo los pacientes con enfermedades reumáticas tienden a tener niveles de vitamina D más bajos que la población general. Y de nuevo, los huesos son como los músculos, entre más los usemos van a ser más fuertes. La actividad física, el ejercicio, sobre todo ejercicio que tenga resistencia, que tenga peso, van a fortalecer el hueso. Entonces esas son las maneras en que podemos prevenir la osteoporosis. Muchas gracias, y por favor, si tienen alguna pregunta,
Con mucho gusto se la respondo.